¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Después de descubrir el pasado de Sakamoto, su conexión con Uzuki y su confesión sobre el asesinato de Rion, ahora entendemos por qué está tan decidido a proteger a Akira del mismo destino que sufrió su tía. Para lograrlo, deberán viajar a Bangkok, directo al escondite de X, antes de que sea demasiado tarde. ¿Podrán detener a Akira antes de que todo se salga de control? En este arco llamado Bangkok, lo vamos a saber. Y este es el resumen. En esta charla en la tienda, Sakamoto le confesó a Shin algo que había guardado por años. Llegó a creer que había matado a Uzuki. Sin embargo, después de 8 años, Uzuki apareció de nuevo. Shin no interrumpió, simplemente lo escuchó en silencio. Entonces Sakamoto mencionó que le habría gustado que Shin conociera a Rion mientras seguía viva. Shin preguntó por qué, y la respuesta lo desconcertó. Hubiera sido divertido, dijo Sakamoto. Shin, sorprendido, pensó que eso solo era para que ella lo tratara mal, pero también comprendió que quizás Sakamoto quería buscar a Uzuki por otra razón: vengar a una vieja amiga. Aunque cuando lo mencionó Sakamoto lo negó, admitió que perder a Rion fue duro, pero ya lo había aceptado. Según él, quien decide vivir en el mundo de los asesinos tiene que estar preparado para morir en cualquier momento. Lo mismo iba para él y para Nagumo. Shin no esperaba que Sakamoto dijera más, pero sí lo hizo. Dijo que la situación de Akira era distinta. Ella todavía tenía la oportunidad de volver. En ese momento, Akira estaba perdiéndose entre pensamientos de venganza, y si no hacían algo pronto, sería demasiado tarde. Shin compartía ese sentimiento. También quería salvar a Akira. Entonces Sakamoto recordó algo que Rion le dijo antes de morir: que esperara que él encontrara más personas por las que preocuparse. Ahora Sakamoto ya tenía muchas personas importantes en su vida y no quería perder a ninguna. Si podía protegerlas, lo haría. Le pidió a Shin que lo ayudara y Shin sonrió diciendo que por supuesto que sí. En eso se dieron cuenta de que ya había amanecido. Aoi bajó a la tienda para ver si ellos ya se habían reconciliado. Sakamoto y Shin se sorprendieron al verla. Aoi, con su mirada crítica, se preguntaba qué estaba pasando, notando que ni siquiera habían limpiado el lugar. Sakamoto le respondió que mientras hablaban les dio hambre, y como ya iban a abrir la tienda, iban a despertar a Hizuke y a Lu para que los ayudaran. Mientras tanto, en un hospital, Nagumo fue a visitar a alguien. Al abrir la puerta de una habitación, le habló directamente a la persona dentro. No podía seguir quedándose ahí. Era Yotsumura. Nagumo le recordó el trato: ya debería estar muerto. Yotsumura, con la mirada perdida, comentó que habían pasado 8 años desde que los invitó a unirse a la orden. Luego miró a Kindaka, que seguía en coma, y murmuró que incluso las personas envejecen en ese estado. Nagumo volvió a llamarle la atención y le dijo que según los médicos no había posibilidad de recuperación. El respirador era lo único que lo mantenía vivo. Era imposible saber cuánto tiempo más aguantaría. Yotsumura no podía creer que la JAA hubiera mantenido con vida a un miembro inútil durante tanto tiempo. Sospechaba que Nagumo había negociado con la JAA para alargarle la vida. Nagumo lo admitió sin rodeos. Dijo que Kindaka era una pieza clave para entender la desaparición de Uzuki y que no podía dejar que muriera así nomás. Luego cambió de tema y preguntó por su misión principal. ¿Había descubierto algo sobre la muerte de Rion Akao? Desafortunadamente, Yotsumura no tenía novedades sobre eso, pero sí había investigado a fondo y encontró algo importante. Después de su desaparición, Rion había hecho algo. Nagumo se sorprendió y le preguntó qué tipo de investigación había hecho. Sabía que cada asesino de la JAA tenía un número de identificación usado para registros oficiales en misiones o en caso de muerte. Obviamente solo un idiota compartiría su número con alguien. Nagumo no entendía cómo había accedido a esa información, cómo tenía acceso a la base de datos de la organización. Yotsumura le contestó que tenía sus contactos. Después de todo, había sido el número 2 en la organización. Mientras revisaba los registros de Rion, notó algo raro. No había ningún movimiento registrado en 8 años, pero hace unos meses apareció una actividad en el sistema a su nombre. Nagumo quedó helado. Entonces Yotsumura le entregó algo, una prueba de que fue Rion quien emitió la recompensa de 1.000 millones de yenes por la cabeza de Sakamoto. Nagumo no podía creerlo. Pensaba que Slur había sido el responsable. Le parecía absurdo que fuera Uzuki. Todo indicaba que Slur falsificó ese movimiento para cubrirse. Además, ellos mismos habían visto el cadáver de Rion, pero de repente Nagumo recordó
recordó algo que siempre le pareció extraño. ¿Por qué alguien pondría una recompensa tan alta por un asesino retirado? Recordó una conversación entre ellos como amigos. En esa ocasión se hablaba de que las recompensas por Higuchi y Kobashi eran de 470 millones de yenes. Rion, en tono serio, había dicho que Sakamoto valía 1000 millones. Nagumo se quedó callado, considerando que tal vez, solo tal vez, Rion seguía con vida. En otro sitio dentro de un almacén, alguien jugaba con una pelota. Mafuyu la pateó y Gaku la atrapó con una sola mano. Estaban jugando fútbol. Mafuyu, molesto porque Gaku lo había bloqueado varias veces, se quejaba de que eso no era justo. Toramaru comentó que lo había hecho llorar, mientras Kashima decía que no estaba actuando con madurez, pero Gaku solo se reía en su mente. Mafuyu, ya aburrido, dijo que se iba a dormir. Toramaru quiso patear después, pero Gaku se quejó de estar cansado de ser el arquero. Kashima se ofreció a jugar con ella, pero Toramaru no aceptó. De repente, mientras Slur leía, se escuchó un ruido. Alguien entró al lugar mencionando que estaba bastante sucio y preguntó qué clase de sitio era ese. Tomó la pelota y la pateó con fuerza. Gaku volteó justo cuando la pelota le dio directo en el estómago. El golpe fue tan fuerte que destrozó la pared con él. Aunque estaba sangrando, Gaku sonrió al ver quién era. Saludó diciendo cuánto tiempo sin verte. A Kumanomi y Haruma. Kumanomi, sin mucha paciencia, le dijo que no fuera confianzudo y que la llamara señorita Kumanomi. Gaku no supo qué responder. Tanto él como Slur estaban tensos. Kashima no podía creer que Kumanomi hubiera logrado callar a Gaku, entonces golpeó a Haruma desde atrás, preguntando si quería moverse un poco. Haruma respondió que estaba agotado por el largo viaje, así que propuso que Kumanomi jugara con él. Ella aceptó sin problema, pero Gaku dijo que él ya no quería jugar. Entonces Haruma le preguntó a Slur, a quien llamó simplemente Kei, cuál sería el siguiente paso. Él contestó sin rodeos que iban a destruir a la Orden y necesitaba su ayuda para hacerlo. Haruma reaccionó diciendo que deberían actuar ya, que debían moverse antes de que se enfriara todo. Kashima, confundido, le preguntó a Slur quiénes eran esas personas nuevas, lo que le hizo notar que tenía que presentarlos formalmente. Entonces dijo que eran Haruma y Kumanomi, dos compañeros suyos del orfanato Alcamar. Slur quiso saber si Gozu y Tenkyu venían también, a lo que le respondieron que llegarían más tarde. Kashima se quedó callado, le costaba creer que fueran del mismo orfanato, y además aún faltaban dos más por llegar. Kumanomi no anduvo con rodeos y preguntó quién era él. Kashima respondió con su nombre, pero ella le pidió que se quitara la máscara si quería presentarse bien. Él se disculpó y dijo que solo mostraba su rostro a quien realmente confiaba. Esa respuesta dejó a todos desconcertados. Gaku intentó relajarlo, diciendo que no hacía falta ponerse tan serio, pero Kashima insistió en que así eran sus reglas. Ella lo miró sin pestañear, levantó la mano y Gaku, preocupado, intentó detenerla, pero fue inútil. Kumanomi lo agarró del cuello de la ropa y le arrancó la máscara de ciervo de un tirón. Viendo su cara, soltó un simple mucho gusto. Kashima quedó en shock, sintió como si ella lo hubiera arrastrado con solo su mirada. Haruma, mientras tanto, comentó que está bien tener reglas propias, pero sin olvidar que el propósito de las reglas era protegerse del peligro. Slur se veía satisfecho de que ya hubieran terminado con las presentaciones. Desde una esquina, Toramaru no podía creer lo que acababa de hacer esa mujer, mientras Mafuyu se preguntaba si eso había sido telequinesis. Cuando Kumanomi los miró, Mafuyu se presentó y se quitó la máscara, seguido por la presentación de Toramaru. Kumanomi se sorprendió por la actitud de Mafuyu, lo felicitó y lo palmeó como si fuera un niño bien educado. Toramaru pensó que Mafuyu estaba quedando como un lamebotas. Kashima, por su parte, pensó que con ellos el grupo ya tenía el nivel suficiente para plantar cara a la Orden, aunque no podía quitarse de encima una sensación extraña en el estómago. Mientras tanto, la familia de Sakamoto estaba en el aeropuerto, despidiéndose antes de volar hacia Tailandia. Les recordaron que no comieran en exceso. Hana le preguntó a Shin si no iría con ellos a Shizuoka, pero él le dijo que mejor se intercambiaran recuerdos cuando regresaran, y ella estuvo de acuerdo. Sakamoto, por su parte, le pidió a Lu que cuidara de su esposa e hija, y ella le aseguró que se encargaría. Además, sacó algo de su bolsa y le dijo que Gutang le había pedido entregárselo. Sakamoto sonrió al ver que ese tipo se movía rápido. En un recuerdo se veía cómo fue la conversación con Gutang. Ellos querían usar la información obtenida de la JCC sobre un almacén abandonado para rastrear el escondite de Slur. Gutang no quería ayudar, decía que estaba ocupado, pero Shin le agradeció y dijo que sabía que era bueno en eso, además lo necesitaban con urgencia. Gutang se fue refunfuñando, aclarando que solo haría lo que le diera la gana y que las pistas no eran suficientes, pero entonces Shin sacó unas galletas diciendo que las había horneado Lu, y Gutang, al verlas, se dio vuelta de inmediato y
y pidió 3 días para completar la misión. Se las comió emocionado sin saber que Shin en realidad las había hecho él mismo. En su mente, Shin esperaba que supieran bien porque ni siquiera las había probado antes. Ya de vuelta en el aeropuerto, Amane sacó a colación una duda que tenía rato en su cabeza: ¿cómo iban a abordar el avión con armas? Shin no entendía, así que Amane explicó que no se permitían armas en los vuelos comerciales y ellos llevaban de todo: un bastón de 3 secciones, el guante de Seba, el rifle de Heisuke. Nadie había pensado en eso. Heisuke se preocupó, no sabía qué haría sin su rifle. Shin se dio cuenta de que en efecto se les había pasado ese detalle, ya que cuando hicieron el examen en la JCC habían ido sin nada, pero Sakamoto los tranquilizó, les señaló una puerta y dijo que por ahí debían pasar. Pasaron sus maletas por el escáner de rayos X, donde una mujer mascando un chicle lo revisaba. Las bolsas estaban llenas de cuchillos, pistolas y municiones, pero ella solo les dijo que todo estaba bien. Shin no entendía cómo era posible, así que Sakamoto le explicó que esa era una puerta especial para misiones de asesinos, pero que había que registrarla con tiempo. Ya en el avión, Heisuke preguntó a qué iban exactamente a Tailandia, como si apenas se enterara del plan. Shin respondió que el objetivo principal era encontrar el escondite de Slur y capturar a Uzuki. Mientras tanto, Amane estaba concentrado estudiando tailandés con un libro en la mano. Shin agregó que también quería evitar que Akira se acercara a Uzuki. Esos eran los dos motivos. Sakamoto mencionó que si dejaban que la JAA se encargara, había riesgo de que Akira fuera eliminada por considerarla una colaboradora, así que les tocaba intervenir. Izuki se rascó la cabeza y dijo que ahora sí lo entendía. Shin le preguntó si estaba bien, lo notaba algo tenso, probablemente por su primera misión en bastante tiempo. Tras un rato de vuelo, aterrizaron en su destino, Bangkok, Tailandia. Izuki se alarmó al no ver su maleta. Shin le dijo que no entrara en pánico, solo debía esperar. Él aceptó y les pidió que avanzaran, que él los alcanzaría. Sin embargo, pasaron 15 minutos y aún no aparecía su equipaje. Izuki le dijo a Pisuke que daría una última vuelta. Estaba claramente angustiado, sin sus cosas no era de mucha ayuda. Finalmente vieron su maleta en la cinta transportadora, pero justo cuando fue a agarrarla, alguien más la tomó primero. Izuki lo confrontó y el otro tipo le preguntó si estaba intentando robarle. Izuki, confundido, pensaba que ese extranjero era enorme, pero insistió que la maleta era suya y le pidió que la soltara. El otro tipo se indignó, lo llamó ladrón descarado y terminó soltándolo con una amenaza. Heisuke, nervioso, se disculpó, pero también exigió que el otro se disculpara. Intentó recuperarla, pero el otro lo lanzó con tal fuerza que terminó estrellándose contra una pared. A pesar del golpe, Heisuke se arrodilló y le pidió que se la devolviera, explicando que era muy importante para él. El tipo, sorprendido por la insistencia, abrió la maleta y se dio cuenta de que no era de Heisuke. Este, confundido, se preguntaba dónde estaría la suya. El otro le dijo que probablemente se había perdido y que debía olvidarse de ella. Heisuke insistió en que aunque no tenía cosas de valor, necesitaba esa maleta para ayudar a un amigo. El tipo, conmovido, decidió ayudarlo a buscarla. Se presentó como Hio y le dijo que tenía una hora para encontrarla. Heisuke, agradecido, lo llamó su amigo. Luego llamó a Shin para informarle que su maleta seguía desaparecida. Shin, preocupado, le preguntó qué haría sin ella, pero Heisuke le dijo que había conocido a alguien que lo ayudaría. Shin intentó obtener más información, pero Heisuke ya había colgado. Amane sugirió que siguieran adelante, recordando que Heisuke era un francotirador legendario en la JCC y que estaría bien. Sin embargo, Shin seguía preocupado por él. En el mostrador de asistencia de equipaje, Heisuke descubrió que alguien había recogido su maleta 30 minutos antes. Hio y él vieron las imágenes de seguridad y decidieron buscar al sospechoso. Lo encontraron en las calles de Bangkok, gracias a Pisuke, pero el ladrón escapó en un vehículo. Heisuke, al intentar alcanzarlo, fue atropellado por otro vehículo. Hio lo levantó y para ayudarlo, lo lanzó hacia el vehículo del ladrón. Heisuke aterrizó perfectamente, pero el ladrón sacó un cuchillo. Hio, preocupado, se preguntó si el ladrón era un asesino. Decidió no contenerse y atacó con fuerza, haciendo que el vehículo se estrellara. Heisuke no esperaba que Hio fuera tan fuerte. El ladrón saltó de un edificio cercano. Hio notó que no era un delincuente cualquiera y pensó que podría tener información sobre Slur. Le dijo a Heisuke que se levantara y que se fueran. Este temía que si Hio descubría que era un ex asesino, podría matarlo. Mientras el ladrón saltaba de edificio en edificio, mencionando la brutal fuerza que tenía, Hio y Heisuke lo perseguían en motocicleta. Heisuke intentó recuperar su maleta, pero fue empujado del edificio. Hio, sorprendido, lo vio caer y ser perseguido por varios animales, incluidos elefantes. Le preguntó si realmente quería recuperar su maleta y se dijo a sí mismo que esperaba demasiado de ese chico y decidió continuar solo. Heisuke, recordando las palabras de Sakamoto sobre su habilidad como francotirador, insistió en
en que debía recuperarla por orgullo. Los transeúntes, al verlo cubierto de polvo, se burlaron de él. Esa escena hizo que Hyo los fulminara con la mirada, preguntando en qué lío se había metido. Cuando más observaba a este tipo desaliñado, más le molestaba su presencia. No entendía por qué se había involucrado con alguien así, pero entonces recordó algo que le habían dicho una vez, que aunque físicamente parecía destacar entre los asesinos que conoció Yotsumura, era el menos talentoso de todos. En un recuerdo de cuando tenía 20 años, Hyo se preguntaba quién había dicho eso. Aceptaba que era torpe y lento, necesitaba el doble de tiempo para aprender lo mismo que otros, por eso se empeñó en compensar su falta de talento con puro esfuerzo. En el gimnasio, sus compañeros notaban lo tarde que se quedaba entrenando y le advertían que no se sobrepasara, pero él siempre respondía que estaba bien. Pensaba que la gente con talento nunca entendería que el trabajo duro no dolía, lo que de verdad dolía eran los fracasados. Aún así, entrenaba todos los días hasta sangrar, y gracias a ello llegó a estar al mismo nivel que los asesinos prodigios de la Orden. Ya en el presente, mientras observaba a Heisuke con atención, Hyo entendió lo que pasaba. Se veía reflejado en él. Heisuke divisó al ladrón sobre un edificio en construcción. Hyo le dijo que era imposible alcanzarlo ahí arriba, que mejor lo dejara ir, pero Heisuke no pensaba rendirse. Sin pensarlo dos veces, dio un gran salto y con la ayuda de Pisuke logró alcanzar su maleta al otro lado. El impacto lo sacudió a ambos, pero Heisuke estaba feliz. Agradeció el apoyo a Pisuke y Hyo, aunque sorprendido, le reconoció el valor. Justo entonces unas barras de metal comenzaron a caer sobre el ladrón. Hyo pensó que ya era demasiado tarde para salvarlo, pero Heisuke abrió su maleta, sacó su rifle, apuntó y disparó. El proyectil rebotó en cada una de las barras de metal y terminó salvando al ladrón. Hyo no podía creer lo que acababa de ver. Ese rifle no era cualquier cosa, y ahora entendía que Heisuke también era un asesino, pero más allá del arma, lo que le impresionó fue que con un solo disparo, ese tipo que parecía tan torpe había logrado algo increíble. Se notaba cuánto se había esforzado para llegar a ese nivel. Heisuke empezó a preocuparse. Había usado su arma y temía que Hyo descubriera su pasado como asesino, pero Hyo ya lo había notado y sin rodeos lo llamó idiota. Heisuke se quedó en shock cuando Hyo le dijo que a pesar de todo le caía bien. Heisuke no sabía cómo reaccionar, pero volvió a agradecer. Fue entonces cuando de la nada apareció Kumanomi. Sin mediar palabra, pisó al ladrón y lo aplastó. Los dos se quedaron paralizados por el repentino ataque. Ella comentó que se habían tardado en llegar y preguntó quién era Hyo, aunque luego dijo que no importaba. Se plantó frente a ellos y quiso saber cuál de los dos venía de la Orden. Heisuke no entendía de qué hablaba, pero Hyo lo detuvo antes de que hiciera cualquier movimiento. Al ver cómo Kumanomi lo observaba fijamente, Hyo entendió que era una de las asesinas del grupo de X, a lo que ella lo confirmó. Ambos se pusieron tensos mientras ella se acercaba. De repente Heisuke apuntó con su rifle, pero Kumanomi se adelantó, saltó hacia él y le pateó el arma, tirándola al suelo. Luego apuntó con sus dedos hacia Hyo. Ese simple gesto bastó para que la oreja de Hyo se desgarrara, haciendo que retrocediera. Heisuke no entendía cómo había pasado si ni siquiera lo había tocado. Kumanomi agarró su oreja sangrante y le preguntó si no era él quien le había arrancado la oreja a Gaku. Se quejó de que Gaku siempre había sido callado, que nunca decía nada aunque lo maltrataran, y sin más aplastó la oreja entre sus dedos, furiosa. Hyo le respondió que no tenía ni idea de quién era Gaku. Kumanomi se sorprendió y exigió saber quién lo había atacado y que se lo entregaran. Hyo le pidió disculpas insistiendo en que no sabía nada. Le explicó que había demasiada gente en el campo de batalla como para saberlo. Luego apretó su puño y sin perder el tiempo saltó y le metió un puñetazo directo a la cabeza. El golpe fue tan brutal que atravesó la estructura del edificio y Kumanomi cayó piso por piso hasta el fondo del sitio en construcción. Heisuke, todavía confundido, le comentó a Hyo lo extraña que era toda esa situación. Hyo lo tomó del brazo y le dijo que se fueran, ya que él era el objetivo, lo que sorprendió a Heisuke. Hyo le explicó que el trabajo del ladrón era traerlo hasta allí. Heisuke, aún más confundido, preguntó si eso significaba que sus maletas se habían mezclado. Hyo le confirmó que sí. Dijo que tipos como ese ladrón no duraban nada en el campo. Se disculpó por haberlos involucrado, pero aseguró que de ahí en adelante él se encargaría. Aún así, Heisuke expresó su preocupación por su oreja herida. Además, reconoció que aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, esa mujer le parecía peligrosa de verdad. Desde abajo
abajo, Kumanomi se levantó sin un solo rasguño y los miró fijamente. Hyo no podía creer que después de ese golpe ella estuviera como si nada. Se preguntaba qué clase de truco era ese. Kumanomi, por su parte, dijo que no podía creer que esos perdedores hubieran llegado hasta el señor Uda y que ahora iban a pagar por ello. En el almacén, Kashima preguntó quién era Kumanomi. Gaku le respondió si acaso ella la había asustado. Kashima lo negó, pero admitió que cuando pelearon antes sintió un peligro real. Gaku le explicó que eso era porque Kumanomi aún no lo había aceptado como su amigo, lo que dejó a Kashima más confundido. Slur intervino para aclarar que no se hicieran ideas equivocadas. Aunque Kumanomi pudiera parecer agresiva, en realidad era muy protectora, solo que tenía una personalidad muy intensa. Para ella solo existían dos tipos de personas, amigos y enemigos, por eso era despiadada con cualquiera que lastimara a los suyos. Kashima preguntó si eso la convertía en su enemigo. Gaku le advirtió que tuviera muchísimo cuidado. En su opinión, Kumanomi era probablemente la peor oponente posible para su tipo de cuerpo. De vuelta en la pelea, Kumanomi con su guante empezó a emitir electricidad, permitiéndole manipular clavos metálicos. Con eso era capaz de atraer clavos y tubos de metal. Era súper potente, aunque estuvieran incrustados bien profundo. Hyo no podía creerlo cuando se dio cuenta de que estaba usando un imán electromagnético. Heisuke no daba crédito cuando Kumanomi los apuntó de pronto con todo el metal que había recogido del suelo. Hyo lo cargó con una sola mano y salió de ahí volando. Mientras escapaban, Hyo se dio cuenta de que Kumanomi tenía la habilidad de activar y desactivar ese guante a una velocidad brutal. Bajó a Heisuke en un momento, justo cuando ella se preparaba para lanzar otro ataque desde una altura altísima. Hyo ya tenía el puño listo, pero antes de hacer nada, Kumanomi movió apenas la mano y lanzó varias tuberías de metal detrás de él. Le dieron directo y lo mandaron volando justo al frente de un autobús que venía pasando. El golpe lo metió por completo al vehículo. Aunque logró aterrizar sin matarse, empezó a preocuparse al ver todo el metal que había dentro. Kumanomi usó ese mismo material para envolverlo y dejarlo pegado al techo del bus. La gente que iba adentro estaba en shock. Incluso los relojes y cinturones se veían afectados por la energía del guante, mientras ella se acomodaba arriba del vehículo. Cuando pasaron bajo una señal de la autopista, Kumanomi estiró la mano para agarrarse y con la otra empezó a jalar a Hyo, rompiendo el techo del bus. En cuanto vio un carro acercarse, lo lanzó con toda la fuerza. El coche quedó destrozado. Hyo, por su parte, solo dijo que le parecía interesante. Kumanomi le confesaba que aguantaba bien ese nivel de dolor. De pronto se escuchó un clic en la oreja izquierda de Hyo. Se había quitado los accesorios del rostro. Pensaba que los poderes electromagnéticos eran un fastidio, especialmente en una ciudad tan llena de objetos metálicos. Prácticamente todo era parte del arsenal de Kumanomi. Ella lo observaba desde arriba del bus cuando un vehículo pasó cerca. El conductor apenas alcanzó a reaccionar antes de que su vehículo saliera volando. Kumanomi se había movido al lado del autobús y lo había magnetizado para arrojarlo contra Hyo. Él esquivó de inmediato, pero el vehículo quedó hecho pedazos. Luego ella trajo los restos del coche y los lanzó contra él por la espalda. Eso lo obligó a acercarse más a Kumanomi, lo que aprovechó para soltarle un golpe certero en el estómago. Pero Kumanomi se sorprendió cuando Hyo simplemente sonrió y le dijo que ya podía leer sus movimientos. Ella se apartó rápidamente y él dijo que estaba demasiado emocionada. Hyo se puso sus nudillos de metal y avisó que ahora le tocaba a él, pero Kumanomi no se quedó atrás. Usó el guante otra vez para reunir más piezas de metal y lanzarlas como proyectiles. Aún así, Hyo logró atravesarlas con un solo golpe y conectarle un golpe directo al cuerpo. Las piezas de metal que lanzó Kumanomi quedaron con un hueco en medio por el impacto. Hyo comentó que eran débiles, que eso no era suficiente para detenerlo. Kumanomi se subió a la parte alta del edificio, sorprendida de que Hyo pudiera romper acero como si nada. Era como un taladro humano. Para ella era obvio que había recibido bastante daño, pero seguía en pie. Hyo dijo que solo había aprendido de su jefe y que a veces la pura voluntad valía más que la técnica. Kumanomi le dijo que cerrara la boca y arrancó letreros enormes de los negocios cercanos para lanzárselos. Hyo esquivó y le respondió que si uno podía aprovechar bien el peso y la velocidad, hasta un puño podía volverse como una bala de cañón. Volvió a golpear, atravesando las placas de metal hasta llegar a ella del otro lado. Kumanomi lo llamó cabeza hueca mientras salía volando. Aunque sangrando, no se rendía. Atrajo varios cuchillos de los puestos del mercado
mercado, los unió y los usó para atacar a Hyo, pero cuando él notó que había civiles justo detrás, decidió no esquivar. Los cuchillos le dieron en el hombro, pero evitó que los inocentes salieran heridos. Cuando los dos se fueron corriendo, Kumanomi dijo que le daba asco, como si estuviera queriendo hacerse el héroe. Hyo contestó que esquivar ese ataque no valía la pena. Kumanomi volvió al ataque, diciendo que por culpa de blandengues como él, en la orden había perdido el respeto que le quedaba por ellos. Hyo le dijo que no se preocupara, que él se encargaría de ella en el nombre de la orden. Kumanomi adivinó que eso iba a decir, lo que sorprendió a Hyo. Dijo que todos los miembros de la orden hablaban igual, como si fueran dioses, pero ahora que lo había visto se alegraba de que no fuera el caso. Cuando Hyo le preguntó qué quería decir, ella solo respondió con un quién sabe. De nuevo, Kumanomi usó el guante para traer unos tornillos que estaban al costado, los cargó con electricidad y los convirtió en armas más letales, lo que dejó a Hyo desconcertado. Los disparó como si fueran un cañón de bobina, casi parecía un poder, pero no los lanzó hacia Hyo, sino hacia un niño que venía corriendo detrás. El niño se asustó, pero Hyo lo protegió con su cuerpo. A pesar de eso, los tornillos le atravesaron el ojo y el hombro. En ese momento, Hyo entendió que todos esos ataques anteriores habían sido para preparar ese disparo. Kumanomi dijo que esto era el final, que tenía una última cosa que decir. Cargó otro clavo y le soltó que la personalidad de Hyo era totalmente incompatible con la vida de un asesino. Hyo, con el ojo izquierdo ya dañado, se mostró molesto. Sabía que era cierto, y justo cuando Kumanomi estaba por darle el golpe final, admitió que nunca había podido ser un asesino real. Siempre tenía pensamientos que no debería tener. No era como Nagumo, que no se cuestionaba nada de lo que hacía, ni tenía el valor para dejarlo todo atrás como lo hizo Sakamoto. Todo este tiempo, él había estado metido de lleno en la rutina, esforzándose al máximo sin cuestionarse nada. Le parecía ridículo. Parte de él ya se había resignado a morir como un miembro más de la orden, y eso lo tenía más o menos en paz. Pero justo cuando Kumanomi se alistaba para rematarlo con un clavo cargado, algo lo desvió de repente, una bala. Hyo se sorprendió. Detrás de él, alguien corrió hacia ellos y gritó que a partir de ahora, él se encargaría del combate. Era Heisuke en su mente. Con voz temblorosa dijo que tenía mucho que decir, pero la verdad era que todo le daba miedo. Hyo y Kumanomi se giraron para mirarlo. Heisuke se acercó a Hyo y le preguntó si estaba bien, pero también quería saber por qué había vuelto. Eso lo desconcertó. Hyo respondió que iba a morir también, así que le dijo que se fuera, pero Heisuke se negó y le soltó que no empezara a encariñarse justo ahora. Hyo admitió que aunque no fuera gran cosa como asesino, incluso él entendía lo que eso significaba. Heisuke le contestó que si realmente creía eso, entonces no debería importarle lo que pasara con él. Hyo lo llamó mocoso tonto por decir eso. Desde una esquina, Kumanomi reflexionaba en silencio. Se preguntaba cómo había podido interceptar su disparo del cañón de bobina desde tan lejos. Quizá fue pura suerte, pero ya ni le interesaba. Agarró otro tornillo y lo cargó con energía para volver a disparar. Hyo se puso delante de Heisuke y le dijo que retrocediera, pero el chico levantó su rifle y apuntó directo al tornillo en la mano de Kumanomi. Ella se sorprendió, ¿lo había vuelto a hacer? Heisuke dijo que había tardado en disparar, pero que en temas de francotirador no pensaba perder con nadie. Ambos, Hyo y Kumanomi, se quedaron callados. Hyo lo llamó idiota, lo cual lo asombró. Preguntó por qué no había disparado a la cabeza. Heisuke no respondió de inmediato. Kumanomi le preguntó si se estaba burlando de ella. Él empezó a sudar. Kumanomi recogió más pedazos de metal, lo llamó cobarde y le preguntó qué podía hacer alguien como él en un combate así. Hyo le dijo que aunque fuera buen francotirador, si no estaba dispuesto a matar, solo iba a estorbar. Pero Heisuke les gritó que se callaran, no le importaban sus reglas. Él dijo que peleaba por proteger a su amigo. Cada quien tenía sus razones para pelear, y si a ellos les molestaba, que vinieran a detenerlo. Hyo lo miró y pensó si él sería el amigo al que se refería. Eso lo hizo sonreír. Kumanomi solo murmuró un lo que sea. Para ella, cuando la diferencia de nivel entre asesinos era tan grande, las palabras no servían de nada. Kumanomi usó sus guantes electromagnéticos y atrajo carteles y postes para lanzarlos. Heisuke se preparó para disparar, pero en un pedazo de metal le cortó la mejilla y lo hizo parpadear. Mientras ella se alistaba para atacar otra vez, él disparó. Aunque la bala rebotó, aún así le dio de lleno.
mano. Kumanomi no entendía cómo podía controlar un disparo con rebote. Heisuke apuntó de nuevo, pero de pronto perdió de vista a Kumanomi. Hyo lo había jalado hasta la azotea de un edificio. Ahí Hyo pensó que las balas, al ser mayormente de plomo, no eran afectadas por magnetismo, y eso le daba ventaja. Además podía atacar desde lejos usando rebotes. Heisuke le dio las gracias. Hyo se dio cuenta de que ese chico era quizás el peor enemigo posible para esa mujer magnética. Kumanomi sabía que su única opción contra un francotirador era acercarse. Lo llamó a Levin comparándolo con un pez inofensivo y usó su guante para impulsarse hacia el metal detrás de Heisuke. Él no se lo esperaba, pero Hyo lo salvó con un golpe. Kumanomi estaba frustrada. Estaban combinando ataques de cerca y de lejos, y desde que el francotirador apareció todo se había descontrolado. Si esto seguía así, se iba a agotar. Heisuke volvió a tomar posición y dijo que seguiría disparando, pero cuando ella cayó al suelo bloqueó las balas con la mano. Él no lo podía creer. ¿Qué clase de técnica era esa? Kumanomi le mostró la palma y Hyo entendió que estaba usando arena de hierro manipulada por el magnetismo para hacerla más densa. Kumanomi dio un salto y el suelo se resquebrajó. Dijo que para limpiar el desastre había que empezar por lo pequeño. Heisuke seguía disparando sin parar, pero no se dio cuenta cuando ella se le acercó rápidamente. La arena de hierro había irritado sus ojos y no podía ver bien. Kumanomi aprovechó eso y le soltó un puñetazo tan fuerte que lo mandó volando contra un edificio. Su siguiente objetivo era Hyo. Estaba preocupado por lo que le había pasado a Heisuke. Chocaron directo cuerpo a cuerpo. Ella le preguntó cuánto más podía aguantar con solo un ojo. Hyo solo respondió que quién sabe. Heisuke desde el suelo seguía sujetando su rifle. Tenía la visión borrosa por la arena y molesto trató de limpiar sus ojos, pero luego pensó en otra cosa. Cerró los ojos por completo y dijo que así veía mejor. Apuntó su rifle hacia Hyo y Kumanomi no entendía qué estaba planeando. El disparo no iba para ella. Le dio a la pieza del mentón de Hyo, haciendo que la bala rebotara y terminara dándole a ella en el hombro. Kumanomi no se lo esperaba y eso hizo que Hyo sonriera. Le dijo a Heisuke que lo iba a matar después y le metió un puñetazo tan brutal a Kumanomi que la levantó del suelo. Heisuke le dijo que no se enfadara tanto. El golpe dejó a Kumanomi tirada. Hyo, aún con el rostro serio, le dijo a Heisuke que eso del rebote fue bastante bueno. Heisuke se rió, pero Hyo aclaró que no era un cumplido, aunque igual iba a matarlo. Agradeciéndole estaba por decir algo más, pero no pudo. Ambos se sobresaltaron cuando Hyo lo jaló bruscamente. El combate no había terminado, por eso Hyo terminó recibiendo otro disparo en la cara con el cañón de bobina de Kumanomi. El impacto le abrió otra herida y al ver eso Heisuke se quedó en shock. Kumanomi lo miró desde el suelo y comentó que había sido por poco. Admitió que en realidad se había desmayado por un momento. Por suerte ni Kei ni el resto de los suyos estaban ahí para presenciarlo. Heisuke no entendía cómo seguía de pie y con fuerzas para seguir peleando, así que apuntó con su rifle y disparó, pero ella atrapó las balas con la mano usando arena de hierro. Kumanomi se levantó furiosa y juró que él iba a pagar por haberle disparado. Heisuke empezó a ponerse nervioso, sabiendo que esa arena era peligrosa. Ella le soltó que por si no le había quedado claro, no tenía intención de hacerle fácil la muerte. Se le fue encima sin pensarlo, le dio una patada en la cara, le agarró el cabello y le plantó un golpe directo al rostro. El impacto fue tan fuerte que Heisuke salió volando, sangrando por la boca. Desde el suelo, él murmuró que no servía para nada más que para disparar. Kumanomi no entendía cómo tenía cara para retarla estando tirado. Heisuke le preguntó por qué ella, sus compañeros y Slur estaban enfrentando a la JAA que tenían en su contra. Kumanomi se le quedó mirando y le preguntó si conocía al Kamar. Heisuke quedó confundido, así que ella le explicó. Era una red creada para reunir niños huérfanos y entrenarlos como asesinos. Querían fabricar miembros para la orden de forma artificial. Eso lo sorprendió. Ella añadió que ni sus habilidades, ni su fuerza, ni siquiera sus vidas habían sido elecciones propias, pero al final todo ese plan había fracasado. Heisuke con torpeza dijo que no era bueno hablando, pero que igual quería preguntar algo, si estaba mal que usaran civiles inocentes en su guerra destruyendo todo a su paso. Kumanomi simplemente no lo entendía. ¿Por qué se preocupaba por eso? Le respondió sin vueltas, ¿y a quién le importa la gente común? Justo entonces un civil que estaba pasando por ahí los vio. Kumanomi lo notó y lo apuntó. Heisuke levantó su rifle y la amenazó. Si le hacía algo, disparaba.
Lo hizo, pero ella trajo con magnetismo un cartel de metal y desvió la trayectoria del disparo hacia el mismo civil. Heisuke quedó congelado. Kumanomi le dijo que mirara lo que había hecho. Ahora él también había matado a alguien inocente. Eran iguales. El civil cayó al suelo, sangrando. Heisuke no podía creer lo que acababa de pasar. De repente sintió como lo agarraban y lo arrojaban lejos. Hyo había vuelto a sacarlo del peligro y al alejarse le dijo un simple "nos vemos". Heisuke voló por los aires hasta estrellarse contra un puesto del mercado. Kumanomi no podía creer que Hyo siguiera con vida. Estaba convencida de que aquella bala le había atravesado el cerebro. Empezó a preguntarse si acaso seguía siendo humano. A pesar de que tenía los dos ojos dañados, consiguió acertarle un puñetazo en la cara a Kumanomi, haciéndola caer sobre un puente de madera que daba al mar. El golpe fue tan fuerte que la estructura se rompió y ella cayó al agua. Hyo no dudó en un segundo y se lanzó tras ella. Incluso bajo el agua los ataques no paraban. Kumanomi miró hacia la superficie y vio unos botes. Usó su guante magnético para controlar los ganchos metálicos y los dirigió directo a la espalda de Hyo, atravesándolo por completo. Aún así, él le agarró la mano. Eso la dejó en shock. Hyo estaba ahogándose sin aire, pero se mantenía firme. Le dijo que no pensaba dejarla escapar, que si él se iba, ella también lo hacía. Apretó su mano con tanta fuerza que Kumanomi no podía soltarse. Los metales que tenía clavados en la espalda solo empeoraban la situación. Ella deseaba que muriera de una vez, pero por más que intentaba romper el agarre, no podía. Ambos estaban hundiendo rápido. Kumanomi luchaba con desesperación, pero no podía soltarse. Unos minutos después, una mano se aferró a lo que le quedaba del puente destruido. Era Kumanomi, que había logrado salir a la superficie. Se había salvado, sí, pero al ponerse de pie quedó claro que había perdido la mano derecha. No podía creerlo. Hyo no la soltó ni después de morir. Exclamó que estaba completamente loco. En otro sitio, alguien se acercó a Nagumo y le dijo que traía un mensaje desde la sede de la JAA. Cuando preguntaron de qué se trataba, le respondieron que hacía media hora el miembro de la orden Hyo había muerto en combate en la capital de Tailandia. Nagumo no podía creerlo. El mensajero añadió que no sabían quién lo había matado, pero que ya había un grupo de reconocimiento camino al lugar para averiguar los detalles y recuperar el cuerpo. La directiva quería que todos los miembros de la orden se ocuparan del asunto de inmediato. Nagumo no dijo nada, guardó silencio por un momento y luego decidió subir a la azotea. Pensó que en este mundo los primeros en morir no eran los mediocres, sino los que realmente eran buenos. Sacó su arma, la cargó y disparó al cielo, deseándole descanso a Hyo. Mientras tanto, en Tailandia, Shin recibió un mensaje en su celular mientras viajaban en la parte trasera de un camión. Le dijo a Sakamoto que Heisuke estaba en camino. Sakamoto se alegró al saber que estaba bien, pero en la mente de Shin había algo que no encajaba. Heisuke nunca usaba emoticones en sus mensajes. En ese momento el conductor gritó que habían llegado. Aman entendió el aviso y se los comunicó a los demás. Según el mapa que les había pasado Wutang, parecía que ya estaban cerca del distrito de almacenes abandonados. Por eso supieron que Slur debía andar escondido en esa zona. La energía de Amane cambió de inmediato al pensar en eso, y Shin le advirtió que bajara el nivel de su intención asesina, porque no había ido para pelear a muerte. Sakamoto le recordó que su objetivo era arrestar a Slur, no matarlo. El plan era simple: usar las habilidades de rastreo de Shin para infiltrarse sin ser detectados, esperar a que Uzuki se quedara solo y evitar cualquier enfrentamiento si era posible. Tenían que andar con cuidado, sobre todo si se cruzaban con un sujeto de cabello plateado llamado Gaku. Si eso pasaba, la orden era correr. Amane preguntó por qué tanto cuidado, y Shin le explicó que ese tal Gaku era demasiado fuerte y manejaba una vara de hierro, el mismo que había arrasado el cuartel general de Kanto él solo. En su estado actual no tenían ni una mínima chance contra él, lo mismo contra Slur, alias Uzuki. Él manejaba en un látigo de acero con cuchillas de más de 12 metros de radio y lo movía tan rápido que en Kanto ni siquiera pudieron verlo. Amane empezó a preguntarse si de verdad podría capturar a alguien así. Sakamoto le aseguró que sí, que tenían un plan. Shin coincidió, no se habían lanzado a esto sin estar preparados, pero antes de nada necesitaban encontrar el escondite de esos tipos dentro del distrito. Cuando Sakamoto le preguntó a Shin si podía localizarlos, él respondió que sí. Se concentró y después de unos segundos dijo que escuchaba voces, como a 200 metros al suroeste. Sakamoto le reconoció la habilidad y Shin añadió que estaban dentro de un almacén viejo con techo gris. Cuando le preguntaron cuántos enemigos había, respondió que estaban
demasiado lejos para estar seguros, pero que calculaba unos 4 o 5. Siguió enfocándose y captó una conversación. Era Slur, que decía que gracias a Akuma no Mi habían ganado. Hablaba con Kashima, quien comentó que los demás ya se dirigían a Japón, así que era hora de que ellos también fueran. Slur respondió que sí, aunque confesó que extrañaría su viejo almacén. Agregó que Kashima no tenía que esperarlo, pero él insistió, quería hablar con él a solas antes de que comenzara una guerra a escala. Durante años Kashima lo había seguido ciegamente, pero ahora necesitaba saber algo antes de seguir. Slur había dicho que al eliminar a la JAA construirían un nuevo régimen, pero él quería saber qué significaba el nuevo régimen del que hablaba. Slur se quedó pensando, como si esa frase ya no le sonara bien. Dijo que en realidad no planeaba hacer nada, intervenir en lo que viniera después. Kashima se quedó de lado. Slur dijo que lo ideal sería dejar que las cosas siguieran su curso sin meter las manos. Kashima no estaba de acuerdo. Si los asesinos quedaban sueltos, ¿qué pasaría con la gente normal? Por ejemplo, en el artículo 23 del reglamento de la JAA prohibía matar a alguien que no fuera el objetivo. Sin esa regla, habría quienes matarían a 100 inocentes solo para acabar con uno. Si eliminaban el control de la JAA, cualquiera con dinero podría mandar a matar, sin importar si era una buena persona o incluso un niño. Slur respondió que sí, que eso era exactamente lo que pasaría. Los asesinos se volverían parte normal de la sociedad. Kashima protestó. Slur había hablado de justicia divina, pero no entendía su pensar. Le costaba reconocer al mismo hombre que conoció al principio. Mientras miraba hacia el otro lado, Slur le dijo que sabía que él había usado al chico clarividente para investigarlo en el laboratorio. Kashima se quedó sin palabras, a punto de justificar sus actos, pero Slur giró repentinamente. Alguien había aparecido detrás de él. Era Akira, y atrás de ella Kanaguri, grabando todo con su cámara. Los ojos de Slur se abrieron al verla, pensando en Rion. Akira comprendió enseguida. Él era el asesino de su tía. Mientras tanto, Sakamoto y su equipo se acercaban a toda velocidad. Akira no dijo mucho, luego lo miró con furia y dijo que iba a matarlo. Kanaguri grababa en silencio. En ese cruce de miradas, Kashima se volvió hacia Kanaguri y lo llamó basura, diciéndole que desapareció después de su misión en la JCC y que nunca debieron confiar en él. Kanaguri lo mandó a callar, lo llamó actor secundario y le dijo que no arruinara ese gran momento. Narraba el reencuentro de dos personajes unidos por el destino, preguntándose si Akira lograría vengarse. Para él, este era el momento donde ella demostraría si merecía ser la protagonista. Slur se sorprendió al oír su nombre. Dijo que era un gusto conocerla, a la sobrina de Rion, pero Akira lo interrumpió. Rion no solo era su tía, era su padre, su madre y su mejor amiga, todo en uno. Él le había arrebatado todo eso y ahora iba a pagar. Slur respondió que entendía, pero que si de verdad quería matarlo debía hacerlo sin dudar. Mientras más hablaba con su objetivo, más humano se vuelve. Akira le contestó que por eso estaba ahí, para matarlo como humano, incluso sabiendo que lo hizo. Pero justo en medio de esa tensión alguien lanzó una bomba entre ellos. Todos quedaron atónitos, incluso Kashima y Kanaguri. De entre el humo apareció Sakamoto, lo cual dejó a Akira impactada. Él se alegró de haber llegado justo a tiempo. Kashima se quitó la máscara de ciervo al reconocerlo. Taro Sakamoto, sin perder tiempo, lo atacó, extendiendo sus extremidades mecánicas. Shin intervino y lo bloqueó, con Amane cubriéndole la retaguardia. Shin le gritó a Sakamoto que se llevara a Akira rápido. Eso enfureció a Kanaguri, que explotó. No era la primera vez que Sakamoto se metía en su camino. Le parecía insoportable. En su cara se marcaban las venas de la rabia, molesto porque ese hombre no dejaba de cruzarse en su historia. La rabia se le notaba en la cara mientras se lanzaba directo contra Sakamoto, pero este logró esquivarlo. Dijo que ya no grabaría más a ese gordo. Mientras tanto, Akira entró en acción y Sakamoto lo notó al instante. Su expresión cambió a preocupación cuando vio que Akira se lanzaba contra X. Ella desenfundó su arma y le dio de lleno en el estómago, un golpe que X no alcanzó o no quiso esquivar. Todos quedaron paralizados por lo que acababan de ver. Incluso Kashima gritó "Maestro X" al ver el impacto. X tambaleó mientras Akira jadeaba con la espada ensangrentada aún en su mano. Sin embargo, él simplemente le dio una palmadita en la cabeza y preguntó si eso era todo lo que tenía, agregando que gracias a eso pudo cambiar en el momento justo. Akira no entendía a qué se refería. X añadió que no había crecido mucho y preguntó si estaba comiendo bien. Eso dejó a Akira completamente en shock. Por alguna razón pensaba que estaba frente a su tía Rion. Sakamoto
permaneció en silencio mientras Shin no podía dejar de observar. Al principio pensó que se parecía a Uzuki o tal vez a X. El aura, la forma de caminar y moverse, todo recordaba a alguien más, pero era evidente que ya no eran la misma persona. Luego pensó en la conversación que habían tenido sobre la personalidad de X. No lo podía creer. Desde atrás, Sakamoto le advirtió a Akira que no se dejara engañar. Recordó el cadáver de Rion y dijo que ya estaba muerta. Entonces preguntó quién era realmente ese sujeto. X lo miró fijamente y de pronto estalló en una risa escandalosa, totalmente fuera de su personaje. Incluso se le salían las lágrimas. Se burló de Sakamoto diciendo que quería hacerse el interesante pero que estaba demasiado gordo para eso. Sakamoto se quedó desconcertado. X añadió que hasta le dolía el estómago de tanto reír y les pidió que no se acercaran. Nadie podía reaccionar ante semejante escena. Shin pensó que lo que decía encajaba con sus pensamientos, pero igual no entendía nada. Kanaguri intervino y dijo que X dejara de hacerse el payaso, preguntando quién le había dicho que improvisara. Aseguró que estaba grabando una historia de venganza, así que gritó corte y le pidió que se pusiera en serio. En respuesta, X saltó de un golpe y se lanzó contra Kanaguri, lo tomó del cuello y lo estampó contra el suelo con una fuerza brutal. Le ordenó que se callara. Eso dejó paralizados a Akira, Shin y Amane. Sakamoto, al ver la manera en que se movía, pensó si acaso era Rion. Le respondió que no solo su cuerpo se había vuelto lento, sino que esa recompensa de 1.000 millones había sido demasiado. Sakamoto volvió a preguntar si realmente era Rion y por qué estaba dentro del cuerpo de Uzuki o de X. Este respondió que era demasiado lento, que le había tomado una eternidad al llegar ahí y que se había tomado la molestia de colocar la recompensa sobre él. Todos quedaron sin palabras. Sakamoto preguntó entonces por qué estaba dentro de Uzuki. Estaba a punto de responder cuando Kashima lo interrumpió gritando que se fuera al infierno. Dijo que no le importaba quién fuera, lo único que quería era que le devolviera el cuerpo de X. Lo llamó escoria y lo acusó de profanar a su maestro. X respondió que si de verdad lo quería fuera, entonces debía derrotarlo él mismo. Lo provocó llamándolo siervo trastornado. Enfurecido, Kashima se lanzó contra él, pero sus dedos fueron cortados y parte de su brazo también quedó destrozado. Akira lo había interceptado y lo atacó. Ambos quedaron en shock por lo que había pasado y Shin gritó preocupado por ella. Akira empezó a llorar pidiendo perdón. Rogó que no mataran otra vez a su tía Rion, pero Kashima volvió al ataque. Sacó un arma con la mano derecha y le apuntó. Por suerte, Sakamoto bloqueó la bala con su bolígrafo. Akira lo vio y lo llamó. Él le respondió que también estaba confundido, pero que esa no era Rion. Pensaba que era una personalidad creada por X. Akira no podía aceptarlo. El tono, la energía, hasta sus expresiones, todo era de Rion. Pero él insistió. Había visto el cadáver con sus propios ojos. Los muertos no regresan. Los ojos de Akira se abrieron por completo. Amane, coincidida con él, decía que X solo estaba tratando de confundirlos. Mientras observaba, Shin se sorprendió al leer sus pensamientos. X le habló directamente y lo llamó chico psíquico. Le dijo que no dejara que su brazo se destruyera en su imaginación de nuevo. Shin se preocupó al reconocer esa voz. Era la misma que había escuchado antes. Amane le preguntó de quién se trataba. Él respondió que era una voz de mujer, pero había algo que tenía claro, no era falsa. Sakamoto seguía sin entender lo que estaba pasando. Mientras tanto, la cámara de Kanaguri seguía grabando. Dijo que los actores estaban tan metidos en su papel que ni se daban cuenta de que estaban filmando, y alabó la actuación tan natural. Eso molestó a Amane. Kanaguri explicó que el plan original era simplemente contar la historia de venganza de Rion, pero que todo se había desviado. Le sorprendía que su antiguo enemigo tuviera otra personalidad escondida, y también descubrieron que quien había puesto la recompensa de 1.000 millones sobre Sakamoto fue Rion. Decía estar encantado con el giro, que el dios del cine claramente lo favorecía. Mientras tanto, la pelea entre Kashima y Akira continuaba. Kashima la llamó niña y le ordenó que dejara de meterse o la mataría. Amane y Shin empezaron a colaborar para rescatarla. Akira, entre lágrimas, juraba que no iba a abandonar a Rion, no después de haberla visto con sus propios ojos. Eso tocó a X y justo entonces él y Sakamoto atacaron al mismo tiempo a Kashima. Sakamoto le dio una patada y X un puñetazo. Sakamoto se perdió en sus pensamientos ante tantas revelaciones. Mientras Kashima caía, volvió a gritar Maestro X.
Recordó aquella conversación cuando X lo invitó a unirse, diciéndole que necesitaba su sentido de justicia. También recordó que X le había dicho que no interfiriera, que cualquier nuevo desenlace sería lo mejor. De pronto la espalda de Kashima se abrió y empezó a lanzar bombas. Sakamoto y Shin se sorprendieron por ese plan suicida. Kashima ya no sabía qué era justicia realmente. Amane usó su bastón de separación para dividir los explosivos. Shin lo elogió, pero Amane le advirtió que aún quedaba algo más. Un arma salía de su boca, lanzó otra bomba y Shin se sorprendió de que aún tuviera más escondidas. Estaban tan cerca que si explotaban, todos morirían. Pero Sakamoto y X actuaron rápido. X sacó a Kira del lugar mientras ella lo llamaba Rion. Por su parte, Sakamoto usó su delantal como escudo. La explosión no fue cualquier cosa. El impacto arrasó con todo el almacén. Los vidrios estallaron. Amane se protegió tras una pared mientras X, herido, se disculpaba con Sakamoto mientras cargaba a Kira. Le dijo que explicaría todo después y se marchó. Sakamoto lo llamó a Kao mientras lo veía alejarse. Kanaguri comentó que no había razón para perseguirlos por ahora, ya que pronto volverían a encontrarse, esta vez en Japón. Estaba emocionado porque la historia estaba tomando mejor forma. También se fue, jurando proteger a la heroína con su vida hasta entonces. Sakamoto no sabía qué decir. Mientras tanto, Shin miró con asombro el torso de Kashima aún en el suelo y seguía hablando. Le preguntó a Sakamoto qué hacer con él, ya que seguía llamando a su maestro X. Amane sugirió tirarlo, especialmente después de todo lo que hizo en la JCC. Sakamoto dijo que tirar basura estaba mal y Shin estuvo de acuerdo. Así termina el arco Bangkok. Sinceramente, este giro de Uzuki con Rion o su personalidad con él está siendo de locos. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like si te gustó y comparte para seguir con esta historia y saber qué sucede en el siguiente arco llamado Exposición de Asesinos del Siglo. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.